600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Acto institucional en el Parlamento de Cantabria, 10 de enero de 2025. Se cumplen 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica. Un hecho registrado a través de un documento que atestigua que el 12 de enero de 1425 Alfonso V, rey de Aragón, otorgó a Juan, conde de Egipto Menor, un salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente en su peregrinación a Santiago de Compostela. Desde el 12 de enero de 1425, el pueblo gitano se sumó a los pueblos primitivos, tartesos, celtas, iberos, griegos, fenicios, cartaginenses, romanos, suevos, alanos, visigodos, árabes, judíos y otros, que han coprotagonizado la historia de España, pero hasta ahora, 600 años después, poco se ha conocido, investigado y divulgado de la historia, cultura, lengua y costumbres del pueblo gitano en los reinos de la península ibérica que, con el decursar de los años, forjaron la actual España. Muy al contrario, durante 600 años y en distintos periodos históricos los gobiernos de España han intentado aniquilarlos, destruirlos, desaparecerlos y negar su identidad. Pero aquí están hoy los gitanos y gitanas, en el Parlamento de Cantabria, para trasladar a la sociedad algunas reflexiones que debieran ser atendidas para resarcir lo que la sociedad española les ha usurpado a lo largo de la historia. Cuando a un pueblo se le roba su lengua, se le arranca parte de su alma. Cuando a un pueblo se le confiscan todas sus posesiones, se le condena a la miseria. Eso es lo que en España han hecho reyes, clérigos y validos como Fernando VI, Francisco Rábago y el Marqués de la Ensenada, al que Santander dedica una calle en el barrio pesquero, siendo un genocida, según la definición de Naciones Unidas. Ellos fueron las manos ejecutoras, pero nosotros, la sociedad española, hemos sido cómplices al aceptar y silenciar durante siglos el salvaje genocidio planificado y ejecutado en el siglo XVIII. Todo lo entenderán viendo el vídeo que el Portaluco Televisión presenta a continuación como introducción al acto, que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria. La declaración de año del pueblo gitano por parte del Gobierno de España no debe quedarse en una pose política grandilocuente con fuegos fatuos y folclore, porque el pueblo gitano tiene necesidades urgentes que solucionar aquí y ahora. Advertimos que el vídeo que a continuación ofrecemos narra unos acontecimientos que pueden herir la sensibilidad de los espectadores, al denunciar una negra historia de la España del siglo XVIII. Una parte de la historia de España que posiblemente no conozcan, ya que ha sido ocultada en todos los libros de historia que hemos estudiado de niños y adolescentes, y que el propio pueblo gitano jamás ha sabido difundir, con la crudeza y realismo súper documentado que David Cot presenta en este vídeo, recogido de su canal de YouTube La Historia Hispana. Me parecen bien los medios que propone para extirpar esta mala raza de gentes, odiosa a Dios y perniciosa a los hombres. Grande obsequio hará el rey a Dios nuestro Señor si lograse extinguir esta gente. Fin de la cita. Así respondía el jesuita y confesor del rey Fernando VI a la propuesta para exterminar al pueblo gitano. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy te explicaré una historia que no es leyenda negra, sino historia negra de España. Historia silenciada que no se explica en las escuelas y que es frecuentemente ignorada en la historia escrita por los payos. Eso, sin embargo, no hace que el genocidio de los gitanos fuera menos real. Quédate conmigo hasta el final para honrar a las víctimas de la más salvaje persecución de gitanos de la historia de España. Memorias Hispánicas. Antes de hablar de la gran redada de gitanos de 1749, es importante entender cómo fueron percibidos y tratados anteriormente, porque no se puede pasar de convivir a querer exterminar a una minoría de la noche a la mañana. Los gitanos, originarios del noroeste de la India, llegaron a Europa a través de migraciones que moldearon su identidad. En España arribaron por primera vez en 1425 y fueron inicialmente tolerados, pero a partir del 1499 y hasta 1783 se decretaron más de 250 leyes con la intención de expulsarlos o de eliminar sus elementos culturales diferenciales. Las principales diferencias que distinguían a los gitanos en la Edad Moderna eran su estilo de vida nómada, vestimenta y lengua. Tras siglos de convivencia y política represiva, los gitanos ya para mediados del siglo XVIII tenían en su mayoría residencia fija y habían abandonado su lengua.
Lo que mantenían como señas de identidad eran sus vestimentas y fuertes lazos familiares y de solidaridad. La persecución no se basaba en razones políticas, económicas o religiosas, como en el caso de judíos y moriscos, y por lo general no fue por un racismo por su color de piel, porque a veces era y es difícil distinguir a un gitano por su apariencia. Lo que provocaba más rechazo era su modo de vida nómada y los robos que algunos gitanos cometían, cosa que les ha valido una mala imagen por toda Europa. Para los gitanos había presunción de culpabilidad. En la Edad Moderna se les catalogaba como falsos pobres, aquellos malvados y vagos que vivían de la caridad o de cometer delitos. Sin embargo, este tópico no se correspondía con la realidad y en el siglo XVIII muchos gitanos eran herreros, esquiladores, adiestradores de caballos o comerciantes de ganado. El problema es que literalmente les prohibieron por ley toda actividad económica excepto por la labranza del campo. Acorde a la pragmática del 1717 y a leyes anteriores, los hombres gitanos eran sentenciados a remar en galeras si ejercían cualquier oficio que no fuera el de campesino. Trataban con ganado, acudían a ferias o mercados, usaban el traje gitano o su forma de hablar. Por estos mismos hechos, las mujeres gitanas eran condenadas a penas de azotes y a ser expulsadas del reino. La revisión de 1745 hasta permitía matar a gitanos, aunque no llevasen armas, si no se les encontraba en el lugar de residencia asignado de los 75 municipios de España donde se les permitía vivir. Sobre el papel solo se permitía una familia gitana por cada 100 habitantes, para así mantenerlos vigilados, forzar su asimilación y romper los lazos familiares y de solidaridad entre gitanos. El problema es que había una clara contradicción en esta política de asimilación forzosa de los gitanos. ¿Cómo puedes tratar de integrar a los gitanos y que se conviertan en súbditos productivos españoles sin señas de identidad propias, al mismo tiempo que les impides ejercer la mayoría de oficios y les prohíbes ya no solo viajar a América, sino incluso salir del pueblo donde quieran asentarse? Si no les facilitas el acceso a la propiedad de la tierra y les prohíbes los oficios que les dan de comer, lo que haces es obligarles a situarse en la ilegalidad y marginalidad. No hay que presentar a los gitanos siempre como víctimas, porque es verdad que algunos gitanos delinquían no por necesidad, sino como forma de vida, sin dar palo al agua a costa de los demás. Pero uno, no se puede poner a la misma balanza, como si estuvieran en las mismas condiciones de igualdad, a unos delincuentes y la violencia institucional del Estado. Y dos, no se puede generalizar y tratar a todos los gitanos como delincuentes, como se hacía y algunos siguen haciendo. Al final, esto era un pez que se mordía la cola, un proceso que se retroalimentaba. La exclusión social de los gitanos y discriminación legal mantenía a los gitanos en los márgenes de la sociedad y los inducía a actividades delictivas y comportamientos antisociales, lo que, a su vez, alimentaba la mala imagen que tenían los gitanos y las medidas represivas. El Consejo de Castilla, máximo órgano de gobierno de la España del siglo XVIII, reconocía que aumentaron los gitanos avecinados y que se habían equivocado al solo permitir que los gitanos trabajasen la tierra. Sin embargo, seguían afirmando que los gitanos cometían delitos y que ni dándoles tierras en propiedad abandonarían sus vicios. Esto contradice la realidad, porque ya había familias gitanas propietarias de tierras que las trabajaban honradamente. Con la convicción de que los entre 11.000 y 12.000 gitanos del Reino de España eran incorregibles y unos parásitos sociales, se buscó una solución final: su exterminio. Sobre quién fue el autor intelectual del genocidio hay algunas discrepancias. Unos señalan al marqués de la Ensenada, que actuaba en la práctica de primer ministro del rey Fernando VI, y otros apuntan a Gaspar Vázquez Tablada, gobernador del Consejo de Castilla y obispo de Oviedo. No he podido consultar la fuente primaria que apuntaría al marqués de la Ensenada, por lo que me voy a inclinar por el obispo, pero realmente tampoco es una cuestión que importe tanto, porque ambos colaboraron estrechamente en este plan de exterminio. Vázquez Tablada convirtió el resolver el llamado problema gitano en su misión personal. Nada más convertirse en gobernador del Consejo de Castilla en 1746, recordó a las administraciones locales la necesidad de aplicar rigurosamente las pragmáticas, porque achacaba a su permisibilidad la ineficacia de las leyes antigitanas. A mediados del 1747 elevó una consulta al rey Fernando VI para terminar de una vez con el problema gitano, y o bien expulsarles o bien encerrarles.
Un obstáculo en el plan era que los gitanos solían emplear el derecho al asilo en lugares sagrados para evitar ser arrestados, así que el gobierno negoció con la Santa Sede hasta conseguir en 1748 que el Papa autorizase que las autoridades españolas pudieran sacar a los gitanos de iglesias y conventos. Con este obstáculo fuera, se podía proceder a planificar el genocidio. Una junta deliberó sobre si lo más adecuado no sería simplemente expulsarlos y enviarlos a América. Sin embargo, consultaron al embajador portugués, porque Portugal ya había hecho esto en 1745, y este les dijo que algunos ya habían regresado y que en Brasil solo ocasionaron problemas. Así se optó por una medida más radical: arrestar a todos los gitanos del reino sin importar la edad o el sexo y recluir a los hombres y mujeres por separado para evitar su reproducción y que con el tiempo no quedase ningún gitano. Antes de que algún ignorante vaya a los comentarios y diga esto no es un genocidio, voy a leer el artículo 2 de la Convención Antigenocida de Naciones Unidas aprobada en 1948. Cita: en la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Como tal, a. matanza de miembros del grupo, b. atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo, c. sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, d. medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, e. traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. Fin de la cita. Como veremos, la gran redada de gitanos de 1749 cumple con los puntos B, C, D y E, contra todo un colectivo étnico, con lo que es un genocidio de manual, como lo es lo que está pasando ahora mismo en Palestina. También es un error común pensar que solo se puede calificar de intento de genocidio si no se consigue matar a todos los miembros de ese colectivo, pero si fuera así, entonces prácticamente nunca sería posible hablar de genocidio. Por cierto, estas ideas genocidas contra los gitanos no eran nuevas. En 1596 ya se encuentra un informe que proponía separar a los gitanos y gitanas y quitarles sus hijos. Y en 1616, un teólogo citaba un pasaje bíblico para justificar la matanza de los gitanos, incluyendo de los niños. En 1749, Gaspar Vázquez Tablada presentaba su propuesta ante el Consejo de Castilla. Y quiero que prestes especial atención a la deshumanización que hace de los gitanos como si fueran una enfermedad y todos unos delincuentes. Cita: sufrimos su impiedad, sus robos, sus engaños, sus sacrilegios y el ser gente vagabunda. La utilidad pública en su extirpación se reconocerá advirtiendo que los gitanos no son como otros delincuentes, que con su vida acaban sus excesos, y son cuando más pecadores de por vida, sino delincuentes de raza. Y así multiplican con ellos sus delitos, porque entre el marido y la mujer enseñan a ser como ellos a sus hijos, pasando sus excesos y crímenes de generación en generación. Pues es como una de ser virtud cortar el hilo a estas sucesivas maldades y extinguir en el reino tal casta de impiedad que se hereda de padres a hijos, y con su multiplicación oprimen los vasallos de su majestad, viviendo casi siempre ofendiendo a Dios sin esperanza de enmienda. Fin de la cita. Aparte de conseguir con el tiempo su exterminio biológico por falta de procreación, el plan tenía una vertiente utilitarista para el Estado, para que tenerlos recluidos no ocasionase pérdidas económicas. La pena de galera se había abolido pocos meses antes, porque los remeros eran innecesarios con la tecnología naval del siglo XVIII. Pero Ensenada necesitaba mano de obra barata para construir muchos barcos para reforzar el poderío de la Armada Española. ¿Y qué mejor mano de obra barata que aquella que es esclava, y a la que solo hay que costearle su manutención? Así, los hombres gitanos y niños mayores de 7 años pasaron a engrosar las filas de mano de obra forzada como los esclavos turcos y norteafricanos, vagabundos y delincuentes. No había ningún gran plan para hacer a las mujeres gitanas útiles. En su desprecio por las mujeres, Ensenada las vio como un estorbo, y solo quería mantenerlas encerradas en hospicios, casas de misericordia o castillos, haciendo lo que llamaban tareas mujeriles, como manufacturar tejidos para costear su manutención. A la que alcanzaban los 7 años, los niños varones eran separados de sus madres
y llevados a los arsenales. El marqués de la Ensenada fue el encargado de hacer los preparativos militares y logísticos de la operación. La redada debía producirse simultáneamente en todos los municipios donde constase que vivían gitanos para evitar la huida y dispersión de algunos. Por los censos, el Consejo de Castilla tenía conocimiento del paradero de al menos 881 familias gitanas en 54 municipios, es decir, aquellos gitanos que cumplieron con las leyes de sedentarización forzosa fueron la presa más fácil de capturar. Daba igual lo integrados que estuvieran, que su destino estaba a la merced de lo que se decidiera en un despacho de Madrid. El marqués de la Ensenada envió órdenes secretas a los mandos militares, corregidores y órganos de justicia locales para llevar a cabo la gran redada de gitanos. Estas instrucciones iban precedidas de este preámbulo para justificar una medida tan extrema. Cita: no habiendo llegado el deseado católico fin de su majestad todas las disposiciones y órdenes que se han dado para contener el vago y dañino pueblo que infecta a España de gitanos, a su cumplimiento continuado en sus feos delitos y perturbando el sosiego del país, siendo preciso remedio que debáis curar tan grave enfermedad, es el único exterminarlos de una vez. Fin de la cita. La operación se llevó a cabo durante la madrugada del 31 de julio de 1749. Partidas de militares procedieron a rodear viviendas de gitanos con domicilio conocido, los sacaron de sus hogares y los separaron por sexo, hasta conducirlos a lugares de detención provisional. Cualquiera que se refugiase en un lugar sagrado podía ser desalojado, y cualquiera que lograse huir debía ser perseguido hasta su captura, con el objetivo de que no quedara en libertad ningún gitano o gitana en España. Los bienes de los gitanos fueron confiscados y subastados para paliar los costes de la redada, pero como los gitanos eran de media más pobres que los españoles payos, sus bienes no fueron ni por asomo suficientes. Según recogió el historiador Manuel Martínez del Archivo General de Simancas, 7.760 gitanos fueron arrestados entre el 31 de julio y 4 de octubre. A estos hay que sumarles los que fallecieron o huyeron antes de ser computados, y aquellos capturados en municipios no incluidos en la orden inicial de julio. Así se estima que la cifra real de gitanos ascendió a 9.000 personas en toda España, cantidad que coincide con la que dio el fiscal Campomanes en su día. Estas 9.000 personas fueron detenidas sin ningún procedimiento judicial por el gran delito de ser gitanos. No verás a Ferrer Dalmau pintar sobre esto, no sea que se manche la épica historia de España. En Murcia, entre los arrestados, estaba un gitano adinerado que había proveído al ejército de miles de caballos y hospedado en sus posadas a soldados. Pero eso dio igual porque era gitano y no hubo trato de favor. Si desglosamos las cifras por regiones, Andalucía ha sido siempre la región más poblada de gitanos y ahí se capturaron a casi 5.000, más de la mitad del total. La sigue Cataluña con 686, Murcia con 640 y Comunidad Valenciana con 599. En País Vasco y Navarra no se hicieron capturas porque tenían leyes estrictas que prohibían la entrada y residencia de gitanos, si bien conocemos algunas pocas familias gitanas que sí vivieron allí integradas entre la población local. En Extremadura fueron arrestadas menos de 200 personas, porque muchos pudieron refugiarse en Portugal y burlar la justicia, pese a que ahí su presencia también estaba prohibida. La ejecución de la redada no estuvo exenta de problemas. En Málaga, Cádiz, Almería o Cataluña, la orden de arresto de los gitanos no llegó hasta la segunda mitad de agosto, por lo que no se pudo coordinar bien la acción. El corregidor de Almería informó de que, al enterarse de lo que había ocurrido a otros gitanos, los gitanos de Almería vendieron sus animales y otros bienes a precios ínfimos, para que no les pudieran confiscar nada de valor. Por toda España hubo gitanos que lograron huir del cerco militar en sus poblaciones y se dispersaron. U otros que seguían viviendo una vida nómada, en contra de la pragmática, y el hecho de vivir al margen de la ley les benefició. Algunos se refugiaron en pueblos remotos y simularon ser mendigos, y otros formaron cuadrillas que vagaban de pueblo en pueblo y acampaban a las afueras para poder reaccionar rápidamente ante cualquier intento de captura. En Triana, Sevilla, un coronel escribió que 2 gitanos que intentaron huir a caballo fueron disparados y muertos. Otro terminó herido, y uno murió ahogado en el Guadalquivir frente a su mujer e hijos.
Pero lo cierto es que por lo general no hubo resistencias al arresto. Hubo gitanos que habían evitado ser capturados el día de la operación, pero que en los días siguientes fueron presentándose ante las autoridades voluntariamente. En muchas poblaciones donde no llegó la orden, las familias gitanas se quedaron donde residían porque pensaban que el arresto solo iba a afectar a los que no cumplían con las normas de asentamiento. En Vélez, Málaga, los gitanos no esperaron a ser capturados y se dirigieron voluntariamente a la cárcel, para sorpresa de los soldados. Claro que solo eran así de dóciles porque no sabían ni se podían imaginar que el plan era encarcelarlos de por vida y separarlos de sus familias sin haber cometido otro delito que ser gitanos. A propósito de esto, surgieron dudas de a quiénes tenían que arrestar los soldados, porque había quienes poseían el estatus de castellanos y cristianos viejos, y gente en matrimonios mixtos. Por la mentalidad patriarcal imperante, se decidió no perseguir a mujeres gitanas y su descendencia en matrimonios con un marido no gitano, pero sí a hombres gitanos casadas con mujeres payas. Algunos arrestados decían ser en realidad mulatos, mestizos, negros o simplemente españoles que por tener profesiones mal vistas, pues eran clasificados como gitanos. También hubo quienes aprovecharon la persecución y su posición política para incluir en la lista de gitanos a enemigos personales. Pero antes de terminar de hablar de la redada en sí, quiero mencionar ejemplos de payos que protegieron a gitanos cuando se produjo esta locura de operación. El arzobispo de Sevilla se quejó de que hubieran sacado a gitanos que se refugiaron en un convento y exigió que los gitanos no recibieran penas corporales ni fueran mandados a arsenales, minas o a presidios y guarniciones del norte de África. En el pueblo valenciano de Jarafuel, el párroco rehusó entregar a una pareja gitana que se refugió en su iglesia, y los soldados tuvieron que entrar a la fuerza. Un sacerdote de Puente de Don Gonzalo, Córdoba, escondió a un sirviente gitano sin entregarlo, y según un denunciante también había un médico hijo de gitano que había que investigar, para que veas que también ejercían profesiones de prestigio. El Ayuntamiento de Málaga apoyó la petición de herreros gitanos afincados en la ciudad para ser eximidos del arresto, lo que demuestra, por otra parte, su integración social e importancia en la economía local. En Cogolludo, Guadalajara, un ejército de Madrid llegó en agosto y solicitó ayuda al alcalde para atrapar a los gitanos que hubiera. Sin embargo, el alcalde, discretamente, hizo que uno de los suyos alertase a una pareja gitana muy conocida en el pueblo para ponerlos a salvo. Estos casos no quitan que el antigitanismo estaba muy extendido en España, pero son una demostración de que había quienes no veían a los gitanos como unos parásitos sociales e infrahumanos. La operación militar y policial de la Gran Redada de Gitanos tuvo un éxito razonable, pero lo que vino después fue un caos. El secretismo del plan hizo que no se pensase sobre dónde podían albergar a miles de personas que debían ser vigiladas y alimentadas. Y las autoridades locales quedaron desbordadas con la gestión logística y el coste de mantener a tantas personas. Los 9.000 detenidos fueron concentrados en depósitos provisionales antes de decidirse su destino final. Tocó improvisar y unos terminaron en cárceles, otros en castillos ruinosos, o incluso usaron casas baratas en barrios periféricos e hicieron una especie de arresto domiciliario para algunas mujeres y niños. Algunos hombres reclusos ya fueron inmediatamente enviados al arsenal de la Carraca en Cádiz y al de Cartagena, para ponerlos a trabajar como quería el marqués de la Ensenada. Pero el mes de agosto fue un caos, y las protestas de los gitanos recluidos, de autoridades encargadas de lidiar con ellos, o de vecinos payos que pedían su liberación, se fueron amontonando. El asunto se convirtió en un verdadero desastre político, y como alguien tenía que pagar el pato, el rey cesó al ideólogo de la redada y gobernador del Consejo de Castilla, Gaspar Vázquez Tablada. Debían recular en su proyecto de exterminio y repensar qué hacer con los gitanos. Francisco Rábago, el confesor del rey, escribió esto a finales de septiembre para exonerar a Fernando VI. Cita: «El estado que hoy tiene este expediente es fatalísimo por haberse errado enormemente en la providencia y mucho más en las ejecuciones contra la intención del rey. Porque su majestad no mandó que se prendiesen y maltratasen a aquellos que solo tenían el nombre de gitanos porque lo fueron sus padres o abuelos, pero ya ellos habían dejado ese ejercicio y vivían quietos como otros vecinos en sus oficios o labranzas. Porque esta sería una injusticia solemne contra la fe pública y contra los intereses de su majestad,
Solamente fue su real intención que se prendiesen los gitanos malhechores, vagabundos, viciosos, sin oficio o ejercicio con que ganar la vida. Esta fue la intención del rey, ni pudo jamás tener otra, y esta fue la orden que mandó dar a las justicias, ofreciéndoles el auxilio de la tropa para la más segura ejecución. Pero el efecto ha sido no solo contrario, sino el más injusto, habiendo preso y atropellado muchos buenos vasallos, solo por tener nombre de gitanos, mezclándose en esto 1000 atropellamientos y venganzas particulares, y disipándoles sus bienes injustamente. Fin de la cita. Toda esta declaración de Rábago no es creíble, porque, para empezar, él mismo se mostró de acuerdo con el genocidio de los gitanos, como ya he mostrado con una cita suya al abrir el episodio. De hecho, en las instrucciones secretas de Julio fue tachada a posteriori la palabra todos, cuando se decía que el rey había decidido arrestar a todos los gitanos, avecindados y vagantes del reino, sin excepción de sexo, estado o edad. Quizás luego pudo tener remordimientos morales o pudo ver que todo el operativo fue un desastre político. Pero el rey Fernando VI no puede fingir ignorancia de lo que autorizó, y esto era un intento de limpiar su imagen dañada por la redada. O sea que tuvo tanta o más culpa que cualquier otro. El marqués de la Ensenada culpó a las autoridades locales por no haber entendido bien las órdenes. Un burdo intento de limpiarse las manos de la operación que él mismo dirigió. El caso es que el 7 de septiembre se reunió una junta de personajes que no estuvieron involucrados con el proyecto original para deliberar qué hacer con los gitanos. Se rechazó de nuevo la idea de trasladarlos a las Indias para evitar que transmitieran malas costumbres a los indígenas y que participasen en el comercio de contrabando con potencias extranjeras. En su Real Orden del 28 de octubre, la Junta dispuso que todo aquel casado legítimamente por la Iglesia, que poseyera el estatus de castellanía o que pudiera demostrar que vivía asentado siguiendo la regla de una familia gitana por cada 100 vecinos, sería liberado y recibiría sus bienes de vuelta. Los gitanos indultados debían ser informados de cómo vivir de forma recta y se les prohibía identificarse a sí mismos como gitanos para que el tal nombre se extinguiese. Debían empadronarse y pagar impuestos y se les seguía prohibiendo abandonar el municipio donde residían. Los hombres que no cumplieran los requisitos debían seguir recluidos y trabajar en arsenales y obras públicas, y las mujeres y niñas en casas de misericordia. A los gitanos no capturados se les daba un plazo de 1 mes para presentarse ante las autoridades y recibir el indulto, siempre y cuando no tuvieran otras cuentas pendientes con la justicia. Del castigo colectivo por ser gitanos se pasó a individualizar más la culpabilidad. Con esta orden de octubre se diluyó el proyecto de genocidio, porque volvieron a la calle gitanos y gitanas y pudieron procrear y hacer más gitanitos y gitanitas. Pero la rectificación no fue completa, y siguieron manteniendo a miles de gitanos recluidos y separados de sus familiares, quizás para no reconocer el terrible crimen y error político que habían cometido. 4.402 personas habían sido liberadas para marzo de 1750, y 3.268 seguían recluidas. A partir de ahí, las liberaciones prácticamente dejaron de producirse. Los gitanos seguían teniendo una presunción de culpabilidad, y no hubo juicio alguno donde fuera el Estado el que tuviera que demostrar que los recluidos no vivían asentados y con un trabajo. Como era previsible, la liberación parcial de gitanos estuvo llena de arbitrariedades, hecho incluso denunciado por algunos oficiales encargados de vigilar a los gitanos o gitanas. Esto hizo que no fuera extraño que un marido saliese, pero no así su esposa e hijos, o viceversa. El ser liberado dependía principalmente de 2 variables. Una, tener contactos o que los notables locales, vecinos y ayuntamientos tuvieran una actitud amigable hacia los gitanos y les escribieran un informe favorable para acogerse al indulto. Así se explica, por ejemplo, que el alcalde de Orihuela consiguiera la liberación de todos los gitanos de su ciudad. El corregidor de Toledo comentó a Ensenada lo sorprendido que estaba de que hubiera valedores de los gitanos por todas partes, y sobre todo en Andalucía, donde eran más numerosos y estaban más integrados. Muchos gitanos en cautividad creían que no eran liberados porque sus autoridades locales no querían devolverles sus bienes confiscados, que por lo general ya habían sido subastados. La otra variable que permitía conseguir el indulto era tener medios económicos para costear los trámites burocráticos o hacer sobornos para que hablasen bien de ellos.
Los más pobres y marginados sociales, a los que nadie echaba en falta, fueron los que fueron doblemente castigados por ser gitanos y por ser pobres, y permanecieron recluidos. A las más de 3.200 personas que aún estaban recluidas en marzo de 1750 les iban a quedar años por delante de trabajos forzados y olvido, hasta el indulto de 1765. Los hombres y niños de más de 7 años fueron en su mayoría enviados a los arsenales de Cartagena, La Carraca y Ferrol, mientras que algunos en Cataluña fueron empleados en otro tipo de obras públicas. La presencia de gitanos en los arsenales como mano de obra forzada no era una novedad. Incluso hubo redadas a mucho menor escala en 1571 y 1639 para tener remeros en las galeras. La idea, recordemos, que era explotarlos como esclavos en sustitución de peones libres asalariados, para construir barcos para la Armada Española, que estaba en proceso de modernización y rearme bajo el Marqués de la Ensenada. Casi 1.200 gitanos fueron enviados al arsenal gaditano de La Carraca, pero más de 500 fueron liberados por el indulto de octubre. El intendente del arsenal advirtió a Ensenada de la degradación física y mental de los gitanos. Esto solo cuando había pasado medio año de encierro. Tenían pocas ropas de abrigo para el invierno, con lo que el riesgo a que enfermasen era elevado, y había cundido el desánimo ante la injusticia que sufrían. Se quejaba de que no tenía dinero para alimentarlos a todos, ni espacio para acomodarlos, ni suficientes hombres para vigilarlos. Con sus repetidas quejas consiguió que en enero de 1752 la mayor parte de los gitanos que quedaban en su arsenal, 543 gitanos, fueran trasladados al arsenal gallego de Ferrol, recién fundado. Sin embargo, para añadir más tragedia a la historia, más de 200 gitanos murieron en la travesía por una epidemia. Era fácil que las enfermedades se extendieran entre los gitanos esclavizados, porque tenían que dormir en condiciones insalubres. Entre 1753 y 1757, 3/4 partes de los gitanos pasaron al menos una vez por el hospital, con un tiempo medio de hospitalización de 103 días. En el arsenal de Cartagena, Manuel Martínez calculó que murieron aproximadamente el 20% de los gitanos recluidos. Para paliar las carencias materiales, el gobernador de Alicante llegó a permitir, en verano del 1751, que 5 gitanos bajaran del castillo a la ciudad para pedir limosna en nombre de todos, y muchos alicantinos pusieron de su parte para ayudarlos. El Estado solo los veía como infrahumanos a los que exprimir, pero la gente suele reaccionar con humanidad cuando les pones la injusticia y la miseria frente a sus ojos. En cuanto a las condiciones de trabajo, salvo algunas contadas excepciones, los varones gitanos estaban permanentemente encadenados con cadenas y grilletes en brazos y piernas. Esto hacía imposible que hicieran determinadas tareas que requerían disponer de una movilidad completa, y por supuesto, hacía que su existencia fuera muy miserable. Los gitanos no aceptaron de buen grado la pérdida de su libertad y demostraron su resistencia de varias maneras. Vagueando en el trabajo, fingiendo ignorancia, con malos gestos, robos y sabotajes, pasando más tiempo del necesario en el hospital y sobre todo con fugas. En 1749 lograron huir del arsenal de Cartagena y su hospital 12 gitanos. En julio de 1750, 16 gitanos hicieron un intento de fuga cuando iban a ser encarcelados a las galeras antes de dormir. El instigador de la fuga expresó que no podía aguantar más las miserables condiciones del arsenal y la pena por estar siempre pensando en su mujer e hijos y en poder reunirse con ellos. Al no poder acreditar que cumplían con los requisitos estipulados en octubre para ser indultados, los gitanos abiertamente manifestaban que habían perdido toda esperanza de recuperar su libertad. Hay que pensar que en ningún momento se les comunicó que querían extinguirlos y que dejasen de procrear. Ensenada, en un raro momento de humanidad por su parte, le comunicó al intendente de Cartagena que retirase la ración de vino a los que intentaron la fuga y que la pena de muerte debía reservar solamente a los amotinados. Esta indulgencia hizo que aumentasen los intentos de fuga al ver que tenían poco que perder y mucho que ganar. Entre 1752 y 1765 se produjeron 335 fugas de hombres y muchachos gitanos, un 85% de ellas exitosas por la falta de vigilancia. En vista a los datos de fugas, muertes y hospitalizaciones,
es dudosa que se rentabilizara la explotación laboral de los gitanos. Rendían poco por la apatía y rebeldía que mostraban al ver que estaban encerrados ahí de forma totalmente injusta y sin ninguna fecha prevista para salir de ese infierno. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de los hombres gitanos ya tenían un trabajo honrado, no se dedicaban a delinquir. Así que incluso tomando solamente una fría perspectiva económica, la sociedad se estaba perdiendo ese valor que ya aportaban. Mientras que la rentabilidad de explotar a los varones gitanos es dudosa, las mujeres, muchachas y niños menores de 7 años está claro que ocasionaron pérdidas. Esto era principalmente porque Ensenada nunca les prestó mucha atención, y solo existía una vaga idea de explotarlas en manufacturas textiles. Sin embargo, esto no se hizo realidad por diversos problemas logísticos, falta de ganas de los oficiales de organizarlo y por la resistencia de las mujeres. En los primeros meses estuvieron principalmente encerradas en la Alcazaba de Málaga y los castillos de Valencia y Denia. Pero las que no fueron indultadas terminaron todas en la Casa de la Misericordia de Zaragoza. En total, hubo más de 850 mujeres, muchachas y niños de menos de 7 años que fueron enviados a Zaragoza. Esto se hizo contra la voluntad de la Junta Rectora, a la que le fueron colando nuevas llegadas de gitanas ocultándoles el número, y se vieron obligados a construir 2 nuevos recintos para albergar a una población tan grande. Allí fueron empleadas en el hilado de lana y cáñamo para costear su manutención y ganar una miseria inferior incluso a lo que ganaban otras pobres no gitanas de la Casa de Misericordia. En esta institución incluso separaron a las madres de sus hijas porque creían que las influían para mal. La falta de medios para atenderlas correctamente fue una constante. Para desahogar su conciencia, el alcaide de la cárcel de Almagro, en Ciudad Real, se vio obligado a detallar las pésimas condiciones de las presas a su cargo. Y por lo pequeña que era la cárcel, se transmitieron enfermedades y no tenían medios para curarlas. Las gitanas que seguían encarceladas allí en 1753 solicitaron su libertad y protestaron por padecer trabajos, desnudeces y enfermedades. Estaban tan desesperadas que aceptarían cualquier destino, incluso que les quitaran la vida, porque ya estaban cansadas de este sufrimiento y de la persecución que siempre habían sufrido por ser gitanas. En la Alcazaba de Málaga, entre diciembre de 1750 y el mismo mes de 1751, murieron 146 personas, la mayoría ancianas, niños y niñas, por ser los más vulnerables a condiciones insalubres. Las mujeres gitanas optaron por rebelarse más abiertamente que los hombres, porque sabían que los castigos eran menos graves. Eran frecuentes las insubordinaciones, agresiones a guardias y motines, para hacer insufrible y costosa para las autoridades su reclusión, y como forma de presionar para recuperar su libertad. En la Casa de Misericordia de Zaragoza, prácticamente cada semana había incidentes por destrozos de infraestructuras del centro. Era recurrente que se destrozasen la ropa y fueran prácticamente desnudas para demostrar su descontento y provocar pérdidas a los que las mantenían recluidas. Las mujeres actuaban en solidaridad para tener más capacidad de plantear exigencias y evitar abusos. Y a pesar de que había algunos soldados vigilándolas, se produjeron fugas. La más importante en 1753, cuando 52 gitanas abrieron un boquete en la pared y huyeron sin ser vistas, si bien la mayor parte de ellas fueron capturadas en los días siguientes. Ya hemos visto pues en qué condiciones vivieron los gitanos y gitanas que siguieron con su libertad privada, pero cómo se llegó finalmente a su liberación. En 1754, el duque de Caylus, capitán general de Valencia, ya sugirió liberarlos a todos o en su defecto enviarlos a América. El duque de Caylus era un hombre que participó en la redada y estaba lleno de prejuicios contra los gitanos, pero que con los años, al irlos conociendo personalmente, cambió su forma de verlos. Sin embargo, el marqués de la Ensenada seguía obsesionado con reprimir a los gitanos y no permitió liberar a las mujeres gitanas que Caylus tenía a su cargo. Al caer en desgracia Ensenada a mediados de 1754, la cuestión de los gitanos presos quedó olvidada, hasta la llegada al trono de Carlos III 5 años después. Entre 1752 y 1765 solo fueron liberados 14 gitanos del arsenal de Cartagena, pese a sus quejas de no haber sido condenados en ningún juicio y de no tener definido el periodo de su pena.
En 1757, el gobernador de La Carraca pidió al Consejo de Castilla autorización para liberar a los pocos gitanos que seguían ahí recluidos, para los que además contaba con documentos que daban fe de su buen carácter. Pero el Consejo rechazó la petición. La respuesta fue tajante, ya que comunicaron que no se admitirá recurso alguno sobre la liberación de los gitanos, por estar resuelta su permanencia allí hasta que fallecieran. En la Casa de la Misericordia de Zaragoza tuvieron más suerte y liberaron a casi 200 mujeres entre 1759 y 1760 por la reclamación de familiares que respondían por ellas. Y para 1763 solo quedaron 45 mujeres que fueron liberadas al anunciarse el indulto de Carlos III. Como consecuencia de la Gran Redada, en 1762 quedaban 79 gitanos en el arsenal de Ferrol, 85 en el de Cartagena y solo uno en el de La Carraca. O sea que un total de 165 gitanos seguían en los arsenales. 3 de los de Cartagena habían conseguido autorización para que sus esposas vivieran en Cartagena. Otros habían conseguido que residieran en poblaciones cercanas, igual que 3 del arsenal de Ferrol. Esto parece indicar que a partir de cierto momento se permitieron visitas conyugales. Entre esto y el hecho de que la mayoría de los gitanos españoles ya estaba en libertad, hacía que fuera un despropósito y careciera de sentido mantener a algunos gitanos recluidos solo por ser gitanos, cuando el plan original era exterminar a los gitanos por medio de no permitir que se reprodujeran. Es que era en plan, ¿qué estamos haciendo aquí? El caso más sangrante era el de los 41 gitanos del puerto de Santa María de Cádiz, que fueron capturados en una redada de 1745 y fueron forzados a trabajar en las peligrosas minas de Almadén durante 4 años. Pero como su liberación coincidió en el año de la Gran Redada, no fueron liberados, y algunos permanecieron casi 20 años sin libertad por ser gitanos. Voy a leer el testimonio desolador de unos jóvenes gitanos andaluces a los que les robaron la infancia, porque detrás de los números, las explicaciones que voy dando, hay que recordar que había personas sufriendo. Cita: a los pies de vuestra excelencia, con la más humilde y respetuosa veneración, representan los 24 gitanos que residen en el presidio del Arsenal de la Graña, exponiendo a la piadosa consideración de vuestra excelencia cómo estos infelices permanecen sin alivio de esperanza alguna de gozar libertad, por hallarse huérfanos y sin quien para este fin haga la menor solicitud, como la han hecho todos los que de esta clase presentaron justificación de sus conductas de las justicias de sus domicilios. Y hallándose los suplicantes descubiertos en esta parte por muerte de sus padres, parientes, o por la tierna edad en que fueron aprehendidos, no conocen justicia ni persona con quien practicar esta diligencia. Bastará exponer el piadoso corazón de vuestra excelencia cómo estos infelices padecen inocentes por haber sido aprehendidos casi sin uso de razón, cuya circunstancia y la consideración de desemparo y destituidos de todo remedio le es tan sensible, que ahora más que nunca sienten la penosa mortificación de una esclavitud de 15 años, en tanto grado que será motivo suficiente de dar bando con la vida a tan justo sentimiento, por lo que siendo vuestra excelencia de un corazón tan benigno, acompañado de cristiano celo, rendidamente se acogen bajo el poderoso amparo de vuestra excelencia y le suplican les mire con ojos de misericordia, atendiendo a que estos infelices padecen indebidamente y que con nada se les satisface más que con la libertad con que nacieron. Fin de la cita. Nada más tomar el trono, el rey Carlos III expresó su voluntad de liberar a los gitanos que quedasen y pidió la opinión de capitanes generales del reino, que se mostraron reacios. Sin embargo, la voluntad del rey era firme, por moralidad, por el hecho de que el objetivo de exterminio se había perdido desde el mismo año en que se llevó a cabo la redada, y también para evitar los gastos de manutención de los gitanos. En junio de 1763, Carlos III aprobó el indulto general, inspirado en la propuesta del duque de Caylus. Pero la liberación de los gitanos recluidos no se produjo realmente hasta 1765, por retrasos burocráticos para encontrar un lugar donde asentarlos. Fueron muy rápidos para encerrarlos, pero para devolverles la libertad que nunca les deberían haber quitado, fueron con mucha calma, El 6 de julio de 1765 fueron liberados los 75 gitanos que quedaban en el arsenal de Cartagena, mientras que 2 gitanos que eran capataces de caminos de Guadarrama y que habían quedado olvidados,
fueron los últimos en conseguir su libertad en marzo del 1767. Así terminó uno de los episodios más negros de la historia de España, pero igual que las ideas genocidas no nacen de un día para otro, tampoco se van de un día para otro. El conde de Aranda propuso en 1771 no ya separar a los menores de 7 años de sus madres, sino directamente separarlos desde su nacimiento. El conde de Campomanes quería enviar a los gitanos a las colonias americanas y seguir segregándoles por sexo para extinguirles. Lo paradójico es que en su informe Campomanes reconocía que la exclusión de los gitanos en muchas profesiones, la falta de acceso a la propiedad de la tierra y la falta de educación para los niños y niñas gitanas los había empujado a la marginalidad y actividades delictivas. Los debates sobre qué hacer con los gitanos culminaron con la pragmática de 1783. Con esta ley se pretendió asimilar a los gitanos en la sociedad española. Declaraba que todo trabajo era honrado y que los gitanos podían ejercer cualquier oficio, así como residir en cualquier parte del reino, excepto por Madrid. La condición para no meterse en problemas era que los gitanos debían abandonar su vida itinerante, su lengua y traje. Era una ley que tendía la mano a los gitanos productivos, pero que al mismo tiempo mantenía medidas represivas contra los rasgos culturales más propios de los gitanos. En la pragmática, Carlos III declaraba, cita, que los que llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna. Fin de la cita. Por lo menos ya dejaban la retórica genocida de hablar de los gitanos como si fueran una enfermedad que debía ser extirpada de España. Las consecuencias de la gran redada de gitanos de 1749 no fueron pocas. La brecha, desconfianza y odios entre gitanos y payos se acrecentaron mucho debido a la gravísima injusticia que se cometió. Los esfuerzos de la inmensa mayoría de los gitanos para vivir de una manera sedentaria e integrada en su comunidad quedaron deshechos, y las familias gitanas quedaron más marginadas y pobres como consecuencia del genocidio y de la pérdida de bienes que sufrieron. En algunos casos pudieron recuperar su patrimonio, pero en general no fueron completamente restituidos, y en algunos casos directamente no recuperaron nada. Ese fue el abuso que sufrieron más de 70 gitanas liberadas en Málaga, que cuando pidieron que les devolvieran sus bienes, las autoridades las amenazaron con volver a encerrarlas y así callaron por temor. A 9.000 hombres, mujeres, niños y niñas gitanos les quitaron la libertad por lo menos durante unos meses, solo por el hecho de ser gitanos y sin ningún tipo de juicio ni posibilidad de defenderse. A varios miles de gitanos les quitaron la libertad durante más años, y a algunos centenares de gitanos les robaron más de 15 años de vida. Cientos de gitanos no nacieron por la separación de hombres y mujeres. Ningún historiador ha contabilizado hasta la fecha cuántas muertes se produjeron, pero así con los datos dispersos que he reunido, puedo asegurar que fueron más de 500 y estoy prácticamente seguro que se produjeron más de 1.000 muertes evitables y en condiciones penosas. Y sobre todo, la gran redada causó un gran sufrimiento y un sentimiento de agravio, aunque eso no se pueda contabilizar en una estadística. Si te quedas con algo de esta historia, que sea esto. Los genocidios no se pueden llevar a cabo sin que haya una deshumanización previa del colectivo afectado. Gaspar Vázquez Tablada, el marqués de la Ensenada, y el rey Fernando VI no hubieran podido llevar a cabo su plan de exterminio de los gitanos si no fuera porque había muchos otros colaboradores civiles, militares y eclesiásticos y muchos españoles que pensaban igual que él. Ese pensamiento fue el resultado de siglos de discriminación y deshumanización de los gitanos, que antecedieron al genocidio y que también continuaron siglos después. No te quedes callado cuando veas que se dan pasos peligrosos en los discursos de odio a un colectivo. Con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional celebrando la contribución del pueblo gitano a la vida de este país. No entenderíamos este país y la contribución social, cultural de los gitanos y las gitanas en España, y también para reconocer las profundas desigualdades estructurales que siguen afectando la vida cotidiana de las comunidades gitanas en España. Por tanto, el Gobierno se ha comprometido a profundizar
tanto en el reconocimiento al papel que el pueblo gitano ha jugado y juega en la historia de este país, como con el fortalecimiento de las políticas públicas para remover todos los obstáculos y las desigualdades que siguen afectándoles en el día a día. El mensaje que enviamos hoy es muy claro. Frente a las desigualdades, solo las políticas públicas pueden generar una sociedad más cohesionada, más justa, más igualitaria, y el futuro de la democracia pasa por ahí. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada, como bien decía ya, de conmemoración histórica en el Parlamento de Cantabria. Una jornada en la que vamos a escuchar muchos mensajes, pero que también vamos a tener un rato para escuchar música. Esta es una conmemoración muy relevante y para este Parlamento pues, es una satisfacción poder acoger en esta sala José de Alday este programa de intervenciones a lo largo de esta mañana. Porque el próximo domingo se cumplen exactamente 600 años, 6 siglos de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Y digo la península ibérica porque no existía aún España como la conocemos en este momento, un Estado unificado, sino que se incorporaron en un momento en el que se estaba formando también nuestro país y, por tanto, pues han estado presentes y han compartido esa trayectoria de creación de España a lo largo de todo este tiempo. Un tiempo que, sin duda, pues ha representado una huella social, cultural y lingüística del pueblo gitano en todas las comunidades con las que ha convivido a lo largo de todo este tiempo. Pero esa huella probablemente no es lo suficientemente conocida y por eso esta celebración es necesaria, pues para subrayar esa presencia gitana continuada en nuestro país, la españolidad del pueblo gitano desde finales de la Edad Media y para seguir aportando información social y cultural al conjunto de nuestra sociedad. Como sabéis, el Consejo de Ministros acordó que el año 2025 pues el año del pueblo gitano en España, para conmemorar ese 600 aniversario de su llegada a la península ibérica, y hay que aprovechar esta efeméride, este número tan redondo de 600 años, pues para poner el foco tanto en el pasado, en el presente y sobre todo en el futuro de la comunidad y de la cultura gitana en nuestro país. Todos los aquí presentes pues sabemos que el Parlamento acoge cada año en la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano y también en este año 2024 pues hemos tenido la oportunidad de ofrecer esta misma sala para exponer los resultados de un estudio nacional sobre las necesidades educativas de la comunidad gitana, teniendo en cuenta pues todas las experiencias de los últimos años. Y ese informe, ese estudio, pues nos daba cuenta que todavía hay muchísimo trabajo por delante para seguir durante todos los próximos años. Yo en esta salutación quiero ser muy breve porque sé que el programa es muy largo, con intervenciones y manifiestos de todos los colectivos, también con las intervenciones musicales, así que va a ser una mañana muy densa. Yo solo manifestar en nombre de los miembros de la Mesa del Parlamento, de todos los diputados de la Cámara, pues nuestra felicitación a la comunidad gitana en Cantabria por este aniversario, nuestro deseo también que sirva para incrementar el conocimiento del colectivo en nuestra sociedad, para sensibilizar a todos de los retos que tenemos por delante en una sociedad que es cambiante, que va evolucionando cada día y que tenemos que ir adaptándonos todos, independientemente de nuestra etnia o de nuestro grupo de pertenencia, tenemos que ir adaptando a esa evolución de los tiempos. Cantabria cuenta afortunadamente con la creatividad, con el potencial de la comunidad gitana. Es una comunidad que acoge, que respeta la diversidad y que con ella se va construyendo poco a poco nuestro futuro. Así que enhorabuena a todos, mucho ánimo para este programa de celebraciones que va a durar todo este año 2025 y que ojalá pues contribuya a mejorar la situación y las esperanzas del mundo gitano en España y por supuesto también en Cantabria. Así que muchísimas gracias y ahora pues cedo la palabra a José Alfredo, presidente de la plataforma Romanes. Sí, buenos días, señora presidenta, autoridades, bienvenidos a este 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. La verdad es que nosotros siempre solemos saludar con un saludo que es gitano, Sastipien Tali, que significa salud y libertad. Es un bien que todos necesitamos y ansiamos. Toda la sociedad necesita ese bien que es la salud y la libertad. Bueno, pues decirles que prácticamente hay una cosa que realmente en forma anecdótica puedo decir que prácticamente nosotros no somos gitanos. Me llamo Alfredo Vargas, pero mi nombre originario no es gitano.
Eso es la palabra gitano vino después de un apodo que nos pusieron en nuestra trayectoria viniendo hacia la península ibérica y pasamos por Egipto. Nosotros somos Calós, o sea, Ron, y la mujer se llama Romí. Por tanto, consideramos que es nuestro nombre originario, significa Ron, hombre, gitano, y Romí significa mujer. Realmente es un momento para nosotros inolvidable, extraordinario, donde podemos recordar exactamente que a pesar de los intentos que prácticamente ha tenido el pueblo gitano a lo largo de la historia, donde prácticamente ha tenido intento de exterminio, hacerlo desaparecer, todavía estamos aquí, gracias a Dios, precisamente porque de Él viene todo el bien. Gracias a Dios, y prácticamente no solamente que no han podido exterminarnos, sino que somos 12 millones en Europa y aproximadamente 700.000 gitanos que vivimos en España. Ciudadanos de pleno derecho después de la maravillosa Constitución española, donde todos nos consideró como españoles y todos estamos enmarcados en unos derechos que cumplen, que nos protegen a todos los ciudadanos. Prácticamente 6.500 gitanos que vivimos en Cantabria, que eso también es una cosa bastante importante. La mayoría de los gitanos y gitanas tenemos una edad muy joven. Por los recortes que tenemos en salud, prácticamente pues es una juventud joven, y chicos y chicas jóvenes, que prácticamente es una gran esperanza para nosotros. Bueno, empiezo a leer mi pequeño comunicado, manifiesto que me han presentado. Entonces, perdone que todavía, no sé si las gafas me van un poco así, entonces, perdone si no pronuncio bien. Como acaba de decir, efectivamente, el día 23 de abril del año 2024, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se crea una comisión de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano en España, con el objetivo de incluir medidas para aplicar los principios de verdad, justicia y reparación, que ya vienen siendo hora, y no repetición de la historia nefasta, negativa que hemos estado pasando. Eso es importantísimo, que se recalque esos principios de verdad, justicia y reparación, y no repetición de lo negativo de la historia. En lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano, este año 2025 el Consejo de Ministros ha declarado Año del Pueblo Gitano. Y yo digo Ron, ¿no? Este acuerdo institucional pretende conmemorar el 600 aniversario de la llegada de los primeros romaníes en España, destacar sus profundas aportaciones culturales, sociales y lingüísticas, pero que también reconocen las injusticias históricas, la extremización que ha sufrido y sufre en nuestro pueblo desde entonces como etnia en nuestro país. Esta declaración supone un paso muy importante para garantizar una vida en igualdad y libertad para nuestro pueblo, y recuerda exactamente que hace 6 siglos del día, como el próximo domingo 12 de enero del año 1425, los primeros gitanos llegaron oficialmente a la península ibérica. Este acuerdo gubernamental denuncia la exclusión, persecución y discriminación que sufrimos y hemos sufrido el pueblo gitano en nuestro país. Hace un repaso a las innumerables adversidades a las que se ha enfrentado nuestro pueblo durante estos siglos en España, las expulsiones, las persecuciones, la legislación discriminatoria, la extremización, a la falta de reconocimiento. Los españoles gitanos y gitanas seguimos enfrentándonos a importantes barreras en áreas de claves como la educación, el empleo, la vivienda, la salud, y una discriminación estructural y unos prejuicios que no solo nos limitan nuestras oportunidades, sino que perpetúan la exclusión social y
económica de nuestro pueblo. Unas desigualdades que son el resultado de siglos de rechazo, racismo y discriminación. Por ello, al igual que nuestros compañeros y compañeras gitanos y gitanas van a conmemorar este día en el resto de España, nosotros hacemos aquí, en nuestra casa, en el Parlamento de Cantabria, y con todos ustedes compartiendo con nosotros este aniversario. Esta celebración del Consejo de Ministros no solo es un acto de memoria histórica, sino también un compromiso institucional para compartir las desigualdades que aún persisten y que actúan como mayor determinación en la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática. Algo que debería garantizar un futuro más equitativo y justo para nuestros gitanos y ande por todo para una sociedad más igualitaria. Sin más, Sastipen, Maestepen, salud y libertad, y gracias por todo. No quiero perder esta oportunidad porque viendo todo este lugar lleno, además de darles las gracias a todas las personas que están aquí presentes, me quiero dar gracias al Parlamento de Cantabria por prestarnos y cedernos este espacio tan ideal para esta celebración que tenemos. Así que muy agradecidos por ello. ¿Qué celebramos? Hoy conmemoramos que un día 12 de enero del 1425 llegó el tío Juan, conde de Egipto, al reino de Aragón, y desde ese momento hasta hoy, aquí estamos. Aquí estamos. Larga trayectoria, pero celebrando este día como hoy, este día histórico. No podría ser mejor que alzar en alto el himno del pueblo gitano, el Yelén Yelén. Entonces, quiero presentarle de una manera especial, porque él es muy especial, lo puedo decir yo, que he estado con él muchísimos años. Es un músico pianista con influencia de jazz, soul, música latina, flamenco, entre otros. Tiene una formación autodidacta, pero a lo largo de los años también ha tenido muchísima formación en academias y escuelas de música. Aquí le tenemos, él es Felipe Borja y nos va a deleitar con el Yelén Yelén.
Vamos a ir más adelante. Y quiero hacer una nota especial en que esto es importante cuando estamos unidos. Y antes, hablando con el secretariado gitano, estábamos hablando de esto. Qué bien que estamos aquí todos juntos, pero qué bien que estamos unidos. Pero en este día tan especial, qué bien que estamos unidos. En este día tan especial. Entonces, voy a dar paso a la segunda parte de este acto, que es la lectura de los manifiestos de todas y cada una de las asociaciones y fundaciones que estamos en este lugar representadas. Y voy a dar paso a dos de ellos que como los conozco mucho, me voy a dar la libertad de llamarles, que como ellos son matrimonio van a venir los dos juntos. Así que hay confianza. Les voy a pedir que vengan los dos juntos, al representante de Caló y a la representante de la asociación Diquela Romí. A los dos juntos vamos a venir para acá y cada uno de ellos va a leer su manifiesto, su parte y porción que tienen para este día de poder transmitir a todos y a cada uno de nosotros. Así que vamos a darles un aplauso a los dos, Julia y Mario. Sí, pero no hacemos. Sí. Bueno, les vamos a pedir que vamos a hacer un pequeño cambio por el tema de la logística, porque no se puede ver el vídeo por el tema del ordenador. Entonces va a ser Julia la primera de Diquela Romí, la damos paso como tiene que ser, y yo voy a intentar hacerlo. Si no, pues lo haremos sin presentación, ¿de acuerdo? Les pido un minuto de... Buenos días, muchas gracias por venir a todos los que aquí nos encontramos a celebrar este día tan importante para el pueblo gitano. Cuando estuvimos haciendo todo esto y estuvimos organizando las cosas, me dijeron, resume en una frase cómo va a ser el manifiesto que vas a leer. Mi asociación, bueno, nuestra asociación es una asociación de mujeres gitanas y yo soy de Palencia. En Palencia está la catedral, la Bella Desconocida. Entonces yo uní las dos a lo que pertenezco y me salió Mujer Gitana, la Bella Desconocida. La ciudad, libre de miedo, multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas, los sables que cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. Así es como he decidido comenzar este manifiesto, cuando se cumplen 600 años de la llegada de los gitanos y las gitanas a España. Con unos versos de Lorca, versos que cuando se leen en primera persona y se imaginan en la mente salen traducidos en lágrimas por nuestros ojos, al pensar en el sufrimiento y el calvario que fueron sometidos nuestros antepasados. Todo el mundo tiene conocimiento de ello. Leemos, nos informamos, incluso investigamos nuestra historia. La historia de los gitanos desde que llegamos a España hace 600 años. Bien la podemos resumir en persecución, vejaciones, intentos de exterminio y una lucha constante en contra nuestra. Si os hablo de la esclavitud negra, del Ku Klux Klan y de su historia de la evolución de la esclavitud, seguro que todos lo conocéis. Si os hablo de los campos de exterminio nazis, de la masacre de los judíos a manos de Hitler, seguro que todos lo conocéis. Todo el mundo tiene conocimiento de ella. Primero nos lo enseñan en la escuela, incluso nos ponían películas en clase de ética sobre el valor y la moral. Nos hacían debatir de qué nos parecía y hacíamos trabajo en grupos sobre ello. Documentales de investigación de personas expertas en la materia recorren el mundo, empapando de conocimiento a las personas y dando visibilidad a todo lo que sucedió. Claro, es que es historia y hay que estudiarlo, porque quien no conoce su historia corre el peligro de que algún día pueda llegar a repetirse. Y aquí estamos, el pueblo gitano, silencio sepulcral, desconocido, olvidado. Nadie habla de nosotros, nadie sabe nuestra historia,
Después de 600 años, ni una mención en los libros de texto, ni una sola. Solo prejuicios, solo odio, solo racismo. Y es por eso que hoy, después de 600 años, voy a dar a conocer unas pinceladas de nuestro pueblo. Al llegar a la península ibérica, las comunidades se organizaron en grupos familiares. Fue el inicio de una rica y compleja historia que ha influido en la cultura española hasta el día de hoy. Los hombres se dedicaban a actividades comerciales artesanales, incluyendo trabajos de herrería que aún no eran conocidos para los habitantes de los pueblos donde se asentaban. El cante, el baile, la alegría y el flamenco se lo guardaban para ellos, para sus ratos más íntimos en familia. Ahora nos hablan de feminismo, de empoderamiento, de desigualdades entre hombres y mujeres. Nos hablan de cultura y de luchar por la igualdad. Vamos a enumerar lo que aquellas mujeres, abuelas, madres e hijas gitanas llevaron a cabo diariamente. Se encargaban de mantener la cohesión familiar y social. Se encargaban de preservar nuestra identidad cultural y la transmisión de tradiciones y valores. A través de la música, la danza y la narración de historia, las mujeres gitanas no solo preservaron nuestro legado cultural, también se convirtieron en las portadoras de la memoria colectiva de nuestra comunidad. Se adaptaron a las circunstancias mostrando en todo momento una increíble facilidad de adaptación a la vida nómada. Mientras las mujeres de la sociedad mayoritaria necesitaban un padre o un marido para acceder a una cuenta bancaria y así al dinero de la familia, las mujeres gitanas eran las encargadas de gestionar la economía del hogar, llevando los billetes en las faldiqueras. De ahí que muchas letras del flamenco hagan referencia a las faldiqueras de las mujeres gitanas. Así que yo creo que bien nos podrían dar clases de empoderamiento a estas mujeres gitanas. En conclusión, la llegada de los gitanos a España hace 600 años marcó el inicio de una historia rica en tradiciones y desafíos. Las mujeres gitanas hemos enfrentado la presión y la violencia por parte de la sociedad mayoritaria. A pesar de todo esto, seguimos luchando por nuestros derechos y hemos buscado formas de empoderarnos. Hemos comenzado a desafiar los estereotipos y a reclamar nuestro lugar en la sociedad. Necesitamos iniciativas que promuevan la igualdad de género, pero también la igualdad de oportunidades entre las mujeres gitanas y las que no lo son. Necesitamos políticas que creen oportunidades reales para las mujeres gitanas y trabajar para construir un futuro más justo y equitativo, donde podamos ser reconocidas no solo por nuestra herencia cultural, sino también por nuestra contribución a la sociedad en su conjunto. Hemos sido y somos pilares fundamentales en la preservación de nuestra cultura y en la lucha por nuestros derechos. Hemos demostrado una resiliencia admirable a lo largo de los siglos. Nuestro papel sigue siendo crucial en la búsqueda de un futuro digno para las gitanas que nos preceden, y aunque estemos cansadas de tanto prejuicio, seguiremos luchando y esperamos que no hagan falta otros 600 años. Opre Roma. Buenos días. Bueno, pues lamentablemente, la verdad es que no he podido acceder desde ese ordenador, entonces, si no les importa a todos ustedes, yo quisiera hacer mi manifiesto, mi presentación desde esta pantalla y poder leerla para que me guíe. Aunque ustedes no vean las imágenes, lo siento mucho, de verdad, porque había algunas que nos identificaban mucho con ellas. Entonces, no sé qué hacer. Empezar, no empezar. Si ustedes me apoyan, yo sigo. Si ustedes me dicen que no, pues me siento. Pues ahora mismo no tenemos conexión de nada, pero bueno. Ay, qué majos. Estas tecnologías. Bueno, pues me apetece muy mucho, de verdad, intentar hacerlo lo más ameno posible. No quisiera darles una chapa. Sé que tengo solo 5 minutos. Y con esto que nos ha ocurrido ahora, pues creo que menos. Ayúdenme, por favor, les pido un poquito de ayuda, porque solemos estar frente a público, pero no con estas entidades tan importantes. Gracias por habernos recibido en su casa, señora presidenta. Gracias, entidades, por habernos recibido. Sí que es verdad que he visto caras conocidas, sobre todo la de Marcano, que es ahí un estandarte en nuestra ciudad de Torrelavega. Gracias por venir y por intentar estar un rato con nosotros. Gracias, de verdad. Sí. Exactamente, compañeros. Yo venía a hablar hoy de lo que es la integración del pueblo gitano o la inclusión del pueblo gitano en
en lo que es lo laboral. Tan importante para todos los que estamos aquí. O sea, la problemática que nos encontramos cada día para acceder al mundo laboral es gigantesca, desde el pueblo gitano sobre todo. Entonces, yo traía unas diapositivas para ir centrándome, porque si no me voy a perder. Si me dan un segundo, que lo estoy consiguiendo, se lo prometo. Se lo prometo de verdad, ¿eh? Un segundo. Toca un poco menos. Claro, Jolín. Jefe, no se enfade, que ya voy, ¿eh? Creo que es esta. Bien, vamos. Aquí estamos. Y hoy la entrada era, pues, si los gitanos trabajan. Entonces, en las diapositivas que nosotros teníamos, mi título era este que enviaba en el manifiesto, y era: ¿los gitanos trabajan? Lo dejaba con una interrogación, pero al final acababa mi título con una exclamación. Y una exclamación porque veía la realidad de lo que nos encontramos. Yo, por suerte, tengo experiencia laboral desde los 19 años, empecé a trabajar, porque mi casa lo estábamos pasando, o sea, mi situación laboral en nuestra casa, con mis padres y mis hermanos, era caótica. Vivíamos en una pobreza bastante elevada. Y veíamos que la solución para nuestras vidas, para mejorar nuestra calidad de vida, primeramente era estudiar, y la segunda era poder encontrar un trabajo digno para normalizarnos. Esas fueron mis primeras vivencias. Entonces, esto a mí me llevó a algo, a decir: quiero vivir como cualquier otro ciudadano de la ciudad en la que vivo. No entendía que por haber nacido con una identidad o tener la buena suerte de haber nacido gitano, no entendía por qué mi situación tenía que ser diferente a los demás niños y niñas que yo veía por la calle. No lo entendía. Y me llevó a analizar algo. ¿Qué hay de diferencia entre unas familias y otras familias? La diferencia que se ve real, y me lo van a decir ustedes ahora mismo, no es por ser gitano o dejar de ser gitano, no es por ser una persona de color o no ser de color, o ser una persona extranjera. Hoy en día vemos en España, y sobre todo en Cantabria, que somos una torre de Babel. La problemática siempre ha sido el nivel adquisitivo, la economía. Porque hoy quiero decirles, compañeros, que nos hemos vuelto un poco clasistas. Si ven a una persona de color, con dinero, como un jugador de la NBA, podemos decir que le podemos llevar a cualquier lado e incluso le hacemos una fiesta. Si vemos una persona de color que viene, es un trabajador inmigrante, con pocos recursos, posiblemente le acojamos, pero tenemos otra vista. Y esto mismo pasa con el pueblo gitano. El pueblo gitano nos pasaba que, por desgracia, nunca hemos tenido o no se nos ha podido ofrecer unos niveles económicos estables. Porque desde que llegamos a España, que antes se llamaba España, porque era, digamos, España, la tierra del hierro, de los metales, cuando llegamos los gitanos aquí a España, empezamos a trabajar con los metales, con las herraduras, con la quincallería. Claro, y aquí en España no se sabía todavía este oficio, hasta que, por desgracia, después de un tiempo que se nos acogió bien, empezó lo industrial y empezó la fundición y el negocio empezó a decaer. Y luego salieron unas pragmáticas en las cuales al gitano solo se le podía contratar como hombre de campo. Y yo me pensaba en mí mismo decir: tenemos que cambiar esto. ¿Hay alguna fórmula? Porque en el tiempo que yo me encontraba, son casi 600 años desde que leí esto, que se formó esto, perdón, hasta que lo leí, han pasado 600 años y la situación de mi pueblo no estamos igual. De verdad que no estamos igual. Hemos avanzado, la sociedad mayoritaria nos ha acogido, no en
en integración, porque esa palabra no me gusta, me gusta decir inclusión. Incluirnos como somos, porque creo que el pueblo gitano tiene mucho que aportar en estos días, sobre todo nuestra cultura. Y nuestros jóvenes hoy en día lo están teniendo muy difícil, el que se les acepte tal y como son. Tenemos que ponernos un disfraz de que no somos gitanos para que nos contraten. Tenemos que demostrar más de lo que somos para que se nos tenga en cuenta en cualquier empresa. Les voy a recordar un caso así que me viene a la mente, de que he estado estos días luchando con ellos para no decirlo, pero hoy, teniéndoles a ustedes como público y con esa atención que me están presentando, se la voy a poner en escena. Nosotros colaboramos con la ciudad de Torrelavega, la Asociación Arte Caló, estamos muy afín con todas las entidades de la ciudad de Torrelavega, sobre todo la ADL, la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega, y tenemos una participación con ellos. Tenemos un convenio también con el Ayuntamiento de Torrelavega, con el equipo de gobierno PRC, PSOE, que son una maravilla. Sobre todo PRC con nosotros tienen una afinidad muy grande. Lo siento, tengo que decirlo, hay que decir las verdades. Y la realidad de esto es que uno de nuestros chicos que salió a trabajar porque hizo un curso en el selfie, que lo llamaban así el programa, y salió con unas características especiales. Y a este le contrataron en un bar. No voy a decir el nombre por si acaso hay alguien aquí que le conozca, para que no se sientan avergonzados. Pero les digo, y le contrataron en el bar y era tan bueno el chico que le hicieron, pues, jefe de barra, encargado de barra, pero con una peculiaridad. Puedes mover todo el bar, pero no puedes tocar la caja. Pasaron los 3 meses de verano, cuando la temporada fuerte, y aquí Mario, el presidente de la Asociación Arte Caló, fue a ese lugar para recriminarle y decirle: esto no se hace. Una persona válida, da igual quién sea, hay que tener plena confianza en él. Y yo quería hoy plasmar una imagen, no he podido, pero para ir acabando, que ya creo que ya llevo los 4 minutos que me ofrecieron, les quería plasmar la imagen aquí de algo que yo soy muy entendido y especialista, como me verán. Me gusta comer, me encanta la comida, se evidencia. Y les iba a plasmar ahí una rebanada de pan Bimbo o pan de molde, como lo quiera llamar. Pero no una rebanada cualquiera, una rebanada que se paga igual. Ustedes cuando van a comprar ese pan de molde, la pagan igual. Incluso se cuenta como pan. Y se utilizan los mismos ingredientes. Pero ¿saben qué? Esta rebanada es la primera rebanada del pan de molde. Esa que, aunque está ahí en ese paquete, esa rebanada se cuenta como pan, pero nadie la utiliza. Todo el mundo la tenemos en casa. ¿Cuántos de los que están aquí se la han comido alguna vez en un sándwich? Quiero decirles que esa rebanada de pan me simboliza mucho a nosotros. Estamos en los programas, estudiamos si hace falta, estamos en los colegios, entramos a las entrevistas, pero cuando la hora de elegir para hacer un sándwich o para crear algo, a nosotros nos obvian y nos van dejando ahí en esa bolsa para que nos pongamos duros y nos caduquemos. Tengo que decirles en esta mañana, y quiero concluir así, disculpar que no haya puesto imágenes, me habría hecho mucho más gracia poner la imagen que había elegido, pero se lo voy a decir así: por favor, cómase un sándwich usted de vez en cuando, con las tapas, la primera y la final, que también son pan, y seguro que le va a ayudar a alimentarse. Gracias por haberme escuchado y lo siento mucho. Muchas gracias, Mario. Vamos a seguir pasando a los manifiestos y vamos a invitar a la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria, y leerá su manifiesto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estrella. Eso. Estrella Borja. Estrella Borja, es que nosotros la conocemos por otro nombre. Estrella Borja, vamos a darle un aplauso a ella.
Buenos días a todos. Buenos días, señora presidenta. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar Maison Rumi Chaburri, Nani Man Bas Nani Chi. Soy gitana, calorrica. No tengo suerte, no tengo nada. Estos versos de la poetisa polaca, conocida como Pampusa, muestra cómo las mujeres gitanas durante los siglos nos hemos sentido indefensas y apartadas. Se ha hablado del primer documento de la presencia de los roma a la península ibérica. Entonces en sus caravanas ya habían hijas, madres y abuelas, transmisoras de la cultura, contribuyendo a la organización interna, económica y desarrollo de toda la familia. Trabajaban fuera de su hogar, de sus hogares, libres, fuertes y valientes. Cuando lo recatado de la época era estar confinadas en el hogar, pero la historia nos silenció. No se tardó mucho en relegar su imagen social al mundo de lo esotérico y lo místico, a través de la pintura, el arte y la literatura de aquella época. La gitanilla de Cervantes persiste en las retinas de la sociedad. Y todo esto se llama antigitanismo. Entre tanto, se ha olvidado que nuestras ancestras sufrieron entre el 1492 y el 1978 más de 200 leyes antigitanas. Claro, sin olvidar la noche oscura del 30 de julio del 1749, donde las familias fueron separadas cruelmente. Los hombres a galeras, las mujeres y niños a prisión como mano de obra. No sufrieron mejor suerte nuestros hermanos los europeos, alcanzando también el dolor de la Samudaripen, no sé decirlo muy bien, Samudaripen. Entonces Pampusa volvió a escribir y dijo: yo tengo los ojos marrones y tú los tienes verdes, pero vemos lo mismo, lo vemos todo igual, pero lo sentimos diferente. Tu gente es fuerte, la mía vulnerable. No tenemos ciencia ni memoria. Si las personas gitanas tuviéramos memoria, moriríamos de la angustia. Por todo esto afirmamos que el antigitanismo es institucional y estructural. Estamos cansadas de ver cómo nos discriminan políticamente, con políticas asistencialistas que nada tienen que ver con la igualdad que legítimamente nos corresponde. Hoy, sin embargo, podemos decir que somos la generación de aquellas mujeres que no pudieron exterminar, lejos de ser débiles o sumisas, siendo forjadas a yunque y martillo. En otras palabras,
En palabra de Marga Pin, podemos levantar la voz y decir: España no está completa sin el pueblo gitano. Y con esto termino. El tiempo ha sido el mejor testigo. Y 600 años después, España también es gitana. Vamos a continuar y vamos a llamar a Elizabeth Borja Jiménez, que ella representa a la Asociación Gitanos de Hoy, que lleva el área de educación aquí en Santander. Ella tiene un largo camino en estudios y del pueblo gitano. Entonces, ella va a leer su parte y a continuación también nos va a seguir deleitando nuestros oídos Felipe Borja. Así que a continuación. Buenos días a todos y a todas. En estos 600 años de la llegada de los gitanos a la península ibérica, aunque también podríamos decir que han sido 600 años de resistencia. Cuando me preguntaron por el título que quería dar o que Gitanos de Hoy quería plasmar, es que han sido 600 años de resistencia del pueblo gitano y de la comunidad gitana en la península ibérica y en lo que conocemos ahora como España como tal. En estos 600 años han ocurrido muchos acontecimientos históricos de los que todos sabemos y formamos parte, incluido la formación y la constitución como tal de la propia España como la conocemos ahora mismo. La memoria histórica es fundamental, como antes han comentado y han explicado, para cualquier comunidad o pueblo. Es el legado y es la herencia que nos han transmitido generación tras generación. La nuestra ha sido invisibilizada a lo largo del tiempo y generalmente contada por hombres no gitanos. El pueblo gitano tiene voz y está aquí para hablar sus propias narrativas y sus experiencias. En el día de hoy es un día muy especial y sí que queremos agradecer el reconocimiento institucional que el Gobierno nos ha dado por estos 600 años. En estos 600 años hemos pasado por muchas categorías, desde nuestra llegada como inmigrantes al Reino de Aragón, pasando a ser peregrinos con un salvoconducto que nos permitían viajar por las diferentes zonas. De peregrinos a sujetos con supuestos derechos y luego con la Constitución española, pues bueno, reconocida una ciudadanía como tal. Hasta nuestra actualidad nos podemos definir, o como nos definen, como una de las minorías étnicas más importantes de Europa y discriminadas según el Eurobarómetro del 2023. Durante estos 600 años, el antigitanismo y las violencias que padecieron nuestros antepasados sigan siendo las mismas que yo he sufrido y nuestras generaciones más cercanas han sufrido en las diferentes áreas, en los colegios, institutos, en la universidad, en el trabajo, en todas las áreas que nos afectan a nuestra vida cotidiana. Solo que ahora y en la actualidad estas violencias se manifiestan con otros nombres y otras formas. Por ello reivindicamos la igualdad de derechos y de oportunidades y la responsabilidad política que implica reconocer las estructuras de opresión que nos afectan a día de hoy. La lucha contra la estigmatización racial, el acceso a un derecho y a una vivienda digna, el acceso a la educación en igualdad de condiciones vista como herramienta de cambio, porque la formación es el arma más poderosa de un pueblo que sueña con justicia, igualdad y dignidad. Muchas gracias por vuestra atención. Opre Romna.
La verdad que estamos disfrutando y espero y desearía que tú también disfrutases igual como estamos disfrutando nosotros de este día, de este momento, ¿no? Todos juntos. Y vamos a continuar y seguimos. Vamos a pedir a uno de los representantes de la Fundación Secretariado Gitano que venga también por aquí y nos pueda... ¿Dos? Los dos. Claro, es mejor dos que uno, claro que sí. Claro que sí, siempre, siempre. Buenos días a todas y a todos. Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos dar gracias, señora presidenta, a la plataforma Romanes por convocarnos en este día, a los asistentes que estáis, primos y primas y entidades. Bueno, vamos a comenzar a leer nuestro comunicado. Hoy es un día de celebración para el pueblo gitano. Se cumplen 600 años de nuestra presencia en la península ibérica. Un hecho registrado un 12 de enero de 1425. A pesar de que han pasado 6 siglos y el pueblo gitano forma parte esencial del crisol cultural que conforma la sociedad española, el profundo desconocimiento del pueblo gitano, de nuestra diversidad, de nuestra identidad, la historia y cultura que compartimos, están en la base del rechazo y de la discriminación antigitana. El conocimiento que se tiene de nuestro pueblo y de nuestra cultura sigue basado en generalizaciones, prejuicios o estereotipos negativos, debido en buena medida a que la historia y cultura del pueblo gitano siguen ausentes en el currículum educativo y, sobre todo, desconocimiento de la sociedad. El pueblo gitano, tras siglos de persecución, expulsión, invisibilidad o intentos de asimilación, merecemos que se reconozca nuestro papel en la construcción de este país y se ponga en valor nuestra historia y nuestra cultura. A lo largo de este tiempo se documentan más de 200 disposiciones pragmáticas en contra de los gitanos y las gitanas. Se prohibió el uso de nuestra lengua romaní. Se intentó un intento de limpieza étnica en 1749 con la Gran Redada a más de 10.000 personas gitanas. 3.000 personas fuimos conducidos a las cámaras un 2 de agosto de 1944, llamada la Noche Negra de los Gitanos, y más de 500.000 personas gitanas fueron asesinadas en el Holocausto. Fuimos esclavos en las expediciones de Colón a América y solo hasta hace 100 años se han erradicado las pragmáticas antigitanas. En 1943 fue el último reglamento donde la Guardia Civil nos dejó de vigilar y perseguir por la ley como maleantes. Todo esto lo queremos mencionar no solo como hechos que nos ha pasado, sino, como bien ha dicho nuestra prima, para que esta historia no se vuelva a repetir. Con todo lo mencionado, es el momento de hacer justicia con el pueblo gitano y reparar su dignidad. Es el momento de situarlo en el mismo nivel simbólico e institucional que el resto de las comunidades, pueblos o nacionalidades que conforman hoy la diversidad y pluralidad de España. Con ocasión de este 600 aniversario, pedimos un compromiso de las altas instituciones y de los poderes del Estado para avanzar en la igualdad y en el reconocimiento del pueblo gitano. Queremos una firme garantía de nuestros derechos individuales, una igualdad de oportunidades y una igualdad de trato, pero también reclamamos el reconocimiento, protección y defensa de nuestros derechos colectivos como una minoría. Al igual que también solicitamos que seáis nuestra parte de lucha, que seáis aliados en esta causa y que nos deis el apoyo para lograr una igualdad real y equitativa. Gracias a todos los que sí creéis en nosotros, que sois piezas fundamentales para lograr esto. Gracias por estar presentes y ayudarnos a darnos voz, como es el día de hoy. También quiero destacar, sin pasarnos de alto, las aportaciones que ha hecho el pueblo gitano, como nuestro léxico, como currar, sobar, chaval, catear, bocata o chungo. Nuestra gastronomía, nuestra música, nuestros valores o nuestra literatura, entre otras. Y una de las mayores presencias que hemos tenido en España es con nuestro tío Juan de Dios Ramírez Heredia, primer diputado y eurodiputado gitano, el cual fue uno de los firmantes de la Constitución española actual. Invitamos al conjunto de la sociedad a conocer nuestra historia y nuestra cultura, los valores y tradiciones sobre los que sustenta nuestra identidad. Os invitamos a acercarnos al pueblo gitano, pero sin prejuicios,
a mostrar empatía y solidaridad con nuestra causa y a celebrar juntos estos 600 años de historia compartida. Por último, quiero mencionar Opre Roma, Sastipen Talí, siempre mantendremos nuestra Romipem. Muy bien, muchas gracias a los dos. Voy a invitar también, ya nos queda solamente una asociación, vamos a pedir que también esa asociación, Creando Contigo, también venga aquí su representante, que también es su presidenta, María Estrella Jiménez Pisa. Buenos días a todos, gracias por la asistencia, gracias presidenta. Mis comunicados suelen ser siempre de cultura porque Contigo Creando es una asociación que trabaja muchísimo las exposiciones, como la que tenéis hoy aquí. Pero aprovechando que hoy conmemoramos este día en el Parlamento, quería hacer una reivindicación y es el Estatuto Cultural del Pueblo Gitano. Cuando en 1978 se aprobó la Constitución española, se dijo que todos los ciudadanos éramos iguales ante la ley, que no podía haber discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por su color. Esto a nivel legal se está cumpliendo más o menos, pero hay otra parte en la Constitución que es el derecho de los pueblos. Y aquí es donde existe la gran discriminación hacia el pueblo gitano. Hubo un momento en el que todos los pueblos que componen el Estado español se les dio un estatuto de autonomía para que ellos pudieran fomentar su cultura, pudieran recuperar y conocer su lengua, aprenderla en los colegios, llevar a cabo sus tradiciones y costumbres y promoverlas, además de otras competencias. Les fue concedido por la llamada deuda histórica que España les debía a los diferentes pueblos que la componen. En este momento, cuando nuestro pueblo, el pueblo gitano, se quedó atrás en derechos y se convirtió en el más discriminado y el más perseguido y el más azotado. Por tanto, la deuda histórica más grande es con nosotros, los gitanos. Y después de más de 40 años de democracia y de Constitución española, todavía nadie ha querido reconocer al pueblo gitano como uno más de los que componen nuestro país, nuestro gran país, España. Por ello, el Estatuto Cultural Gitano nace de la necesidad de responder a los derechos legítimos de nuestro pueblo. Es importante para nuestra comunidad visibilizar la existencia de dicho estatuto, que en conjunto con nuestra Constitución española de 1978 pueden dar respuestas a nuestro pueblo gitano. Y todo ello debe contemplarse en una ley orgánica integral del pueblo gitano que llamamos Estatuto Cultural del Pueblo Gitano, en el actual marco constitucional. El Estatuto del Pueblo Gitano no debe ser considerado como algo totalmente ajeno al sistema político constitucional diseñado a partir de 1978, sino como algo complementario. Y esta es la única vía posible que puede dar respuesta adecuada a la cuestión gitana. En definitiva, la participación del pueblo gitano en la vida política de España es una necesidad y la creación de un estatuto del pueblo gitano es un paso necesario e imprescindible para conseguir este propósito. Los gitanos españoles somos una más de las comunidades culturales más grandes de España y por ello hay que dar una respuesta a la cuestión gitana en los diferentes aspectos: diversidad cultural, igualdad y participación política. Y ya por último, comentaros que desde la Asociación Contigo Creando hemos querido dar un reconocimiento a través de la exposición Europa en otras voces, un reconocimiento a las mujeres, diferentes mujeres europeas, que han sabido transmitir a las distintas generaciones los valores y el orgullo de la identidad gitana. Y este reconocimiento lo hemos reflejado en esta exposición. Son 11 paneles que están expuestos hoy aquí en esta sala, que al finalizar el acto pueden visitar. Muchas gracias. Y vamos a concluir con estas melodías. Así que vamos a concluir aquí y vamos a pedirte que demos un aplauso y comienza él con su música y después pues concluimos aquí este evento tan especial.
Thank you.